¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de su informativo Plataforma al Aire. Este día lunes 9 de septiembre del 2024, donde estamos listas para darles a conocer lo último que se ha generado en información. Comentarles que Quito el día de hoy, al igual que el resto de días anteriores, amanece con un cielo completamente descubierto, una mañana calientita, digo, agradable para todos quienes iniciamos esta semana. Ponerle buena energía y buena predisposición. Mi querida Pati Aldaz, ¿cómo amaneces de este día? ¿Qué tal, Pati, amigos de Plataforma al Aire? Qué gusto estar con ustedes. Avanzamos en el mes de septiembre. Miren cómo ha pasado rapidísimo ya justamente los días. Estamos en 9. Ya los chicos han iniciado esta semana, ya inician esta jornada de forma normal. Recordemos que la inauguración, el inicio de clases se fue dando de manera escalonada de a poco y van ingresando. Hoy ya todos están ya en clases, así es que bueno. Les deseamos los mejores éxitos tanto a los niños, a los jóvenes estudiantes, como a los papitos, a los padres de familia, que también es una ardua labor la que realizan todos los días en beneficio de sus pequeños. Esas son las novedades, mi querida Patti. Bueno, muchas novedades durante este fin de semana que ha vivido el país en general. Nos quedamos sin luz en ciertos sectores, Ajá. Patti, fue todo el día. Te comento que al norte de la capital, en el sector de Pomaski, fue casi todo el día. Ya la mayoría de sectores tenía luz, pero en ciertos sectores todavía se mantenía el apagón pasado las 4 de la tarde. Así es que bueno, vamos a conversar de estos temas también más adelante. Tenemos un sol lindo, Pati, el día de hoy. Hay mucho tráfico en la ciudad, así es que salga con tiempo, por favor, para que llegue a sus actividades y no se atrase también. Mi querida Pati. Así es, recordarle rapidito a nuestros amigos internautas de nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, TikTok, YouTube, X e Instagram. También en Spotify sobre nuestro programa Yo Soy el Centro Histórico. Bueno, mi querida Pati Aldaz, como tú lo señalaste, el día de hoy tenemos temas importantes que abordar y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado especial. Vamos a darle la bienvenida al experto energético y catedrático, además Carlos Larrea, con quien vamos a abordar esta temática importante para todos los ecuatorianos. ¿Estamos en una crisis energética o no? Como tú lo señalaste el día sábado, pues todos sentimos los tan temerosos apagones. Hubo opiniones y opiniones en este contexto. Hemos escuchado a las autoridades que han dicho que esto se trató de un error humano. Nuevamente darle la bienvenida a Carlos Larrea. Qué gusto poder conversar con usted esta mañana aquí en Plataforma al Aire. Les saluda Patricia Chango y también Patricia Aldaz. Se activa su micrófono, por favor. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Como comentábamos, Carlos, bueno, pues creo que al igual que todos los ciudadanos, usted también se habrá sorprendido del apagón imprevisto que nos cogió a todos en frío, digo, porque fin de semana, día sábado, muchos haciendo deportes, otros tal vez descansando, pero bueno, en fin, la cosa es que nos sorprendió y nuevamente como que retornamos hace meses atrás donde tuvimos que sentir apagones por más de 8 horas, en otras ocasiones de 7, de 6, todo iba variando. Y el día de hoy el gobierno nacional no ha especificado, pero bueno, se ha dicho en las últimas horas que todo esto se provocó a causa de errores humanos. ¿Es así? ¿Puede cometerse este tipo de errores donde termine afectando a tantas provincias a nivel de país? Definitivamente no. Eh, este evento no es un hecho aislado. No es el resultado de la mala suerte o de alguna manipulación indebida por parte de alguien de la red Ujú. nacional interconectada. Esta puede ser la causa inmediata. Tal vez hubo algún error, yo no estoy desmintiendo eso. Pero este es un problema estructural. Esto significa que es el resultado de la falta de una política adecuada en temas de electricidad y energía que se lleva desde hace 15 o 20 años, ¿sí? Y particularmente desde el 2017, donde prácticamente no ha habido ninguna inversión significativa en generación. Este es el primer problema. Lo que sí es preocupante, además, y ustedes ya lo han mencionado, es el hecho de, primero, que no haya sido previsto. ¿Sí? Esto realmente muestra mucha incompetencia por parte
de SELEC y de las organizaciones estatales de energía. Primero. Segundo, la duración del apagón, que como ustedes han mencionado, cubrió muchas horas y en algunos casos llegó casi a 8 horas. Y Ujú, tercero, el hecho de que haya sido prácticamente nacional. ¿Sí? Esto nos muestra algo que ya era evidente en abril y ahora se Ujú. vuelve mucho más claro. Y es el fracaso casi total, diría yo, de la política energética del actual gobierno. No vamos a decir que el actual gobierno es el responsable de la crisis energética, eso sería absurdo, porque es una crisis que se ha acumulado desde hace muchos años. Pero ya ha habido bastante tiempo para que traten de resolver el problema. Y realmente, si bien han hecho algunas cosas, como traernos una barcaza que todavía no comienza a funcionar, etcétera, etcétera, la ujú. verdad es que lo que han hecho es muy, muy, muy poco. La ley de energía que el gobierno aprobó en los primeros meses de su mandato prácticamente ha resultado inútil, ¿sí? Y la situación se vuelve muy difícil. Y lo grave del asunto es que se prevén evidentemente nuevos apagones en la medida en que la estación seca en la Amazonía está regresando ya. Esa Pati, es la situación, podemos hacer un análisis más detallado, pero estamos en un problema estructural, vamos a tener nuevos apagones y los problemas básicamente están resueltos en una proporción muy, muy reducida. Con la entrada en operación de la barcaza resolveremos apenas 100 megavatios cuando lo que necesitamos es 1000. O sea, realmente la diferencia es abrumadora. Pati. Gracias, gracias Patti, qué gusto saludarle a nuestro invitado del día de hoy. Esperamos muchos éxitos en todas sus actividades. Qué complicado, justamente, mi querido Carlos, creo que nos cogió a todos de sorpresa. No nos esperábamos que mantener un corte de luz casi todo el día en varios sectores del país y que sea en general. Creo que a todos nos cogió de nuevo esta situación. ¿Cuáles son justamente, y usted nos acaba de explicar, y que le vemos difícil a la situación y que van a continuar justamente estos cortes de luz? Eh, y con la situación también justamente de la naturaleza, todavía no vamos a tener lluvias, hay un periodo seco en todo el país que está afectando, y con todos los incendios que ha habido, esto también puede afectar gravemente justamente a la energía, para producir energía. ¿Cuál es la situación? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer las autoridades? ¿O qué deberían haber venido trabajando ya desde hace mucho tiempo para prever todas estas situaciones que hoy, siendo 2024 ya tan avanzados que estamos, tenemos que seguir viviendo cortes de energía eléctrica? Bien, yo le había mencionado que no tenemos una inversión importante en generación, prácticamente desde el año 2017. Ujú. Estamos en el 2024, son 7 años consecutivos en los cuales no han entrado en funcionamiento plantas energéticas, eléctricas de cualquier naturaleza, mientras que la demanda sigue subiendo. Por ejemplo, la ciudad de Quito inauguró hace algunos meses, casi un año, el metro. El metro consume una gran cantidad de electricidad. Cuenca también tiene un tranvía, ¿sí? Y esto quiere decir más o menos que el consumo de electricidad en el Ecuador crece como al 6% anual. Ujú. Esto es muchísimo. Y si durante 7 años tenemos cero inversión, evidentemente nuestra capacidad instalada se agota. Este es el primer problema de fondo serio, ¿sí? Para mi modo de ver, ya había mencionado que lo que ha hecho el gobierno es muy insuficiente. Eso significa que además hay un problema de gestión. Es un problema de gestión que se agrava, por ejemplo, por el peligro que corre nuestra planta hidroeléctrica principal, la más grande del país, que es Coca-Cola Sinclair, que puede ser destruida en su bocatoma por la erosión regresiva del río Coca, ¿sí? Que no está resuelto. Si esta represa colapsa, el problema puede ser muchísimo más grave y ese riesgo persiste, ya que si bien han pasado más o menos 5 años desde la destrucción de la cascada San Rafael, hasta ahora no se ha resuelto el problema.
Eso muestra una enorme incapacidad de gestión, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. ¿Sí? El hecho de que Coca-Cola Sinclair haya sido tan vulnerable y haya sido tan mal construida es otro hecho Ujú. sumamente grave. Pero bueno, tenemos una sucesión de problemas de muy mala gestión en los años anteriores. Pero yo quiero referirme también a la forma en la que se está buscando solucionar el problema, que me parece equivocado. Miren, lo que ha anunciado el gobierno hasta aquí que va a hacer, no sé si lo haga porque hasta ahora no lo ha hecho, es basar la solución del problema. Esto quiere decir que tenemos que generar más o menos 1000 megavatios de potencia eléctrica adicionales, que es lo que nos falta. ¿Sí? 100 van a ser aportados por la barcaza que está estacionada ya en Guayaquil. Nos quedan 900. Me parece que 200 o 300 corresponden a otros proyectos que pueden adquirirse en los próximos meses, pero prácticamente todos los nuevos proyectos son termoeléctricos Ya. y eso es muy, muy grave. El resto puede, tal vez, resolverse por importaciones adicionales de Colombia. O sea, básicamente hay dos formas de solucionar. Termoelectricidad. ¿Qué significa termoelectricidad? Quemar diésel, búnker o algún otro combustible, puede ser gas también, ¿sí? Para generar electricidad o importar principalmente de Colombia. Ambas soluciones son muy graves. ¿Por qué? Primero, porque sobre todo la energía importada por Colombia es sumamente cara, ¿sí? Entonces, recuerden que el Estado está gastando fondos públicos. ¿Sí? Y Ujú. si encontramos la solución más cara de las posibles, evidentemente hay un gran perjuicio para la población y para el país. ¿Sí? Segundo, la generación termoeléctrica no solo que es la más cara de todas, ¿sí? Sino que además es la más contaminante. Exacto. Prácticamente todos los países del mundo, incluyendo la China, incluyendo la India, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, están este rato cerrando plantas térmicas para salvar al planeta del cambio climático. Y nosotros estamos creando o arreglando plantas térmicas que han sido construidas en los años 70 del siglo pasado, que son extremadamente ineficientes y que consumen una gran cantidad de combustible. ¿Cuál es la solución? Para mi modo de ver, es muy claro que en primer lugar deberíamos, obviamente hay que aumentar la generación, pero con fuentes renovables. Ujú. Y les voy a poner algunos ejemplos. En el año 2023, el gobierno de Lazo firmó dos convenios para la construcción en un plazo muy corto de plantas basadas en energías renovables. El caso del Aromo, que me parece que tiene 400 megavatios, es muy grande, ¿sí? Y también Billonaco 3, ¿sí? Ya. Eso fue algo interesante, algo positivo, pero ¿qué pasa? Que ni siquiera esto pasó durante el gobierno de Lazo, que es el gobierno anterior, me parece que en mayo, ¿sí? Ha pasado más de un año y no se ha iniciado la construcción. Y por allí iba mi pregunta, Carlos, ¿qué hacer en este contexto cuando se ha dejado pendiente proyectos de ley que no han logrado avanzar? Tal vez falta de interés del gobierno actual o A tal mí me vez parece falta que en de general desconocimiento. hay mucha improvisación, diría yo. Ujú. Y la prueba de ello es que hemos tenido varios ministros de energía, ¿sí? Es decir, un ministro dura 4 meses, 5 meses en sus funciones. ¿Qué puede hacer un ministro en 5 meses? ¿Sí? ¿Y por qué hay tantos cambios de ministro? Por la incompetencia. Esto quiere decir que el gobierno no tiene capacidad adecuada de gestión frente a un problema que es emergente y necesario de resolver. Segundo, volvamos al caso de plantas que no son térmicas y que por consiguiente tienen menor impacto ambiental. Tenemos Toachi Pilatón. ¿Ya? Toachi Pilatón es un ejemplo clarísimo de la incompetencia del Estado. Miren ustedes, este proyecto comenzó hace 13 años. Ujú. 13 años. Está terminado más o menos en un 95%. O sea, faltan los últimos toques y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Da esto, aparte de hablar, bueno, que puede existir incompetencia de algunos ministros, pero tal vez existe algún tipo de intereses particulares o el Pueden hecho existir. político que tal vez se Así vive en la es, así es. actualidad. En general, obviamente, importar plantas térmicas puede ser la solución más fácil, no es ni siquiera la más corta, no es la más barata,
¿sí? Miren ustedes, al instalar paneles solares, los paneles solares pueden entrar en operación casi inmediatamente. Es decir, a diferencia de lo que es construir una planta como Coca-Cola Sinclair, que demoró muchos años en construirse, las hidroeléctricas requieren mucho tiempo de construcción porque hay que hacer una represa, etcétera, etcétera, y mucha inversión, ¿sí? En el caso de la energía solar, este momento es la más barata del mundo. Si nosotros podemos obtener energía solar a 4 centavos el kilovatio hora en los costos actuales, mientras que la energía que estamos importando de Colombia está por encima de los 20. O sea, la diferencia es muy, muy grande, ¿sí? Entonces, lo mismo la energía térmica yo no sé el caso de la barcaza, creo que hay algunos datos, pero también es muchísimo más cara, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que estas soluciones que pueden ser una especie de parche, a lo mejor nos ayudan a reducir un poco el déficit, no creo que a resolverlo, pero me parece que lo lógico es terminar las cosas que están a punto de terminar. Primero, Toachi Pilatón tiene una gran ventaja, está en la costa. Miren, el problema de la sequía que usted mencionaba, es una sequía en la Amazonía. ¿Y por qué nos afecta? Porque casi todas nuestras grandes plantas hidroeléctricas están en la Amazonía, principalmente Coca-Cola Sinclair y Paute. En Paute tenemos varias, en cascada, ¿sí? Entre las dos tenemos más de la mitad de la generación eléctrica del país. Entonces, si no llueve en la Amazonía, evidentemente no tenemos agua. Si no tenemos agua, no tenemos electricidad. Esa es la causa de fondo del problema. Pero vale la pena hacerse una pregunta: ¿y por qué no llueve en la Amazonía? Resulta que tenemos la sequía más grande en la región amazónica, y esto no solo en Ecuador, sino en toda la cuenca del Amazonas, en los últimos 31 años. ¿Y a qué se debe eso? A la deforestación. Es decir, Exactamente. construimos, por ejemplo, la central de Paute, ¿sí? Y no cuidamos la cuenca. Esto quiere decir, seguimos deforestando. Si deforestamos la cuenca del Paute o la cuenca del río Coca, pasa lo mismo, entonces deja de llover. Si deja de llover, no tenemos agua. Entonces, desde ese punto de vista, es absurdo haber hecho un gasto, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola Sinclair, de más de $2.000 millones, el proyecto más grande de la historia del Ecuador, sin cuidar la cuenca. Entonces resulta que construimos una planta enorme y luego no tenemos agua para que funcione, ¿sí? Y Ujú. esto se debe básicamente a que no entendemos que una política hidroeléctrica no es solo construir represas. Una política hidroeléctrica es cuidar las cuencas Así es. y evitar que se produzca la deforestación. El Ecuador tiene todavía una tasa de deforestación sumamente grande y sin ningún cuidado ambiental, que ese es el problema principal. Sí, lo que no entienden las autoridades es que el tema eléctrico es un tema ambiental también, y que por consiguiente nosotros deberíamos buscar soluciones que sean amigables con el ambiente y que sean sustentables en el futuro, ¿sí? Y ninguna de las dos cosas está vinculada con la política actual, que está basada, como les digo, básicamente en contaminar más. Bien clara la postura. Patti, ¿tienes alguna pregunta? Te doy Sí, sí, paso. sí, importantísimo. Gracias, Pati, Carlos, muchas gracias. Carlos, aquí, bueno, el presidente, con todo esto, ¿no? No sé, a su experticia también, para poder comprender, el presidente de la República ha anunciado justamente hoy en la mañana el subsidio justamente a los hogares ecuatorianos que consuman hasta 180 kilovatios, si más no me equivoco, para subsidiar la planilla de luz. ¿Qué nos deja justamente esta lectura? Porque a mí, no sé, la situación del país, cómo está, tenemos apagones, ahora nos da este anuncio para diciembre, enero y febrero, si más no me equivoco, van a ser estos 3 meses de subsidio con los 180 kilovatios, justamente kilovatios que va a subsidiar por los hogares ecuatorianos. ¿Es esto dable, mi querido Carlos? Miren, este es parte de una política razonable para reducir el déficit. Si usted, por ejemplo, en su casa está ganando 1.000 y usted está gastando 1.500, pierde 500 todos los meses. Y si no tiene una fuente de crédito, su economía va a colapsar. Entonces, ¿cómo va a resolver el problema? Por un lado, puede aumentar los ingresos de alguna forma, pero lo que tiene que hacer también indudablemente es reducir el gasto. Lo mismo en el caso de la electricidad.
Eso significa que la posibilidad de hacer una campaña publicitaria seria, con incentivos, como el que usted acaba de mencionar, para permitir que los hogares que ahorren energía, que consuman menos de un mínimo establecido, ¿sí? Reciban, en definitiva, dinero, porque les va a salir más barata la planilla de electricidad, va a reducirse el costo. Es una buena idea. A mí me parece eso positivo y a lo mejor puede dar resultado, pero eso depende de cuán efectiva sea la campaña publicitaria. Porque quienes ahorran no es el gobierno, quien ahorra son los ciudadanos. Y los ciudadanos deben, primero, estar súper bien informados, y el gobierno no tiene normalmente una buena estrategia de comunicación hasta ahora, ¿sí? Segundo, deben tener la voluntad para hacerlo, ¿sí? Y eso requiere entonces, esta medida está bien, pero yo creo que requiere una complementariedad muy rápida con una campaña publicitaria que permita que la gente comience a entender cómo ahorrar electricidad. Y hay muchas maneras de ahorrar electricidad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, esta me parece por lo menos la intención es muy clara y es algo que es necesario hacer, pero para que salga bien se necesita complementarla con una serie de actividades. Por ejemplo, en el alumbrado público de la ciudad se puede ahorrar mucho, porque no todas las lámparas públicas que hay en las calles, por ejemplo, de Quito, son las más eficientes. Ujú. Entonces, si comenzamos a cambiar el alumbrado público, si ponemos, por ejemplo, un alumbrado público basado también en paneles solares que pueden estar al lado de los postes y cosas por el estilo, vamos a reducir la electricidad, vamos a reducir el consumo eléctrico. Si promovemos que en los hogares, por ejemplo, en los techos de las casas, se ponga paneles solares subsidiados, que son muy baratos, ¿sí? La gente puede decir, bueno, si hay un apagón, por lo menos prendo mi batería con paneles solares y así puedo tener lo mínimo para seguir haciendo ciertas actividades, ¿sí? Eso podría promoverse. Es decir, hay muchas formas en las cuales el Estado puede promover un ahorro de electricidad en los hogares y en el alumbrado público, ¿sí? Entonces, todas estas ideas yo creo que son muy positivas. Lo que es necesario es ejecutarlas. Carlos, quiero aprovechar para leer algunas preguntas de nuestros amigos internautas. Dice, ¿qué avances hay para controlar la erosión en el Coca? Ese problema viene desde el gobierno de Guillermo Lasso, es una de las preguntas. Y la siguiente dice, le escucho a Carlos y solo me genera preocupación, habla de energías renovables y de cuidar la cuenca de los ríos, pero las autoridades de energía y ambiente parece que no tienen ni el conocimiento ni la capacidad para hacer frente a la situación. Bueno, ambas preguntas están muy relacionadas. Miren, en el año 2019, me parece que a fines del 19, un poquito antes del inicio del COVID, colapsó la cascada de San Rafael. Eso ya de por sí muestra la enorme incompetencia de haber construido el proyecto más grande de la historia del Ecuador en un sitio tan vulnerable, que estaba muy cerca del volcán Reventador. No vamos a analizar por qué colapsó la cascada, pero es muy raro que colapse pocos años después de que se haya construido la central hidroeléctrica. Ujú. Y luego, ¿qué pasó? Que la cascada tenía una base de lava, de piedra rocosa muy dura, y una vez que colapsa, tenemos suelos muy, muy deleznables. Entonces la cascada tenía una altura muy grande y obviamente el río va erosionando y se lleva para atrás la cascada, se lleva para atrás la cascada durante muchos años. Eso pasó en el 2019, estamos en el 2024. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha roto muchas veces la carretera, se han suspendido muchas veces los oleoductos, se han roto varias veces los dos oleoductos, el SOTE y el OCP, ¿sí? Hemos tenido que retrasar, reconstruir tramos muy grandes a un costo muy alto de esos oleoductos, y todo esto debido a que no hemos logrado para nada controlar la erosión regresiva del río Coca. Pero ¿cuál es el problema principal? Que el proyecto Coca-Codo-Sinquer, que es el más grande del país, se alimenta del río Coca a una distancia que quedaba pues a algunos kilómetros de la cascada de San Rafael, aguas arriba, ¿sí? Pero ahora ya más de las 2/3 partes de este recorrido ha sido erosionada. Y si sigue el recorrido en un periodo que va entre 2 y 4 años, el río Coca, la cascada, la erosión, va a llegar a la Bocatoma, es decir, al lugar donde se ingresan las aguas para el proyecto Coca-Cola Sinclair, y va a colapsar la represa.
Si colapsa la represa, simplemente estamos en una situación de emergencia nacional muchísimo más grave que la que enfrentamos actualmente, porque perdemos la capacidad de fuente de generación del país. Y eso puede pasar. Bueno, hasta ahora no se ha construido absolutamente nada. O sea, hemos pasado 5 años, hay un plan que ha sido hecho con apoyo entiendo yo, de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que nos dan una idea de cómo se puede construir, en definitiva, mecanismos preventivos para detener la erosión. Pero hasta el momento no hay nada, y tenemos 2 años, que pueden ser 2 o 4, porque eso no se sabe de acuerdo con la velocidad con la que siga la erosión regresiva del río Coca. Pero eso muestra también una enorme incapacidad. Entonces yo diría, lo que sí tenemos que hacer en forma absolutamente urgente es detener el peligro, evitar el peligro de que la bocatoma del proyecto Coca-Cola Sinclair colapse. Y eso es algo que puede pasar casi inmediatamente. Eso nos lleva al otro problema, que es la falta de políticas ambientales. ¿Sí? En general, esto es algo muy grave. En casi todos los proyectos hidroeléctricos del país ha habido ese problema de falta de cuidado de las cuencas de los ríos. ¿Sí? Cuando se construyó el Coca Molino, digamos, Paute Molino, la primera central, ya se mencionó que era muy importante. A fines de los años 80, la Fundación Natura mencionó la necesidad de mantener un cuidado muy detenido de la cuenca del río para evitar que los sedimentos se vayan acumulando y la represa deje de funcionar por acumulación de sedimentos. Eso pasó. Ujú. ¿Sí? Eso es el resultado de la erosión. Lo mismo, el mismo problema tuvimos en Daule Peripa, tenemos el mismo problema en el río Coca. ¿Por qué? Porque realmente nunca hemos entendido que debe haber una política coordinada. Construir centrales hidroeléctricas, bueno, hemos optado por eso, por construir centrales hidroeléctricas muy grandes, pero debemos cuidarlas. Porque si uno hace una inversión tan grande y después la descuida y no llueve, entonces en definitiva estamos destruyendo nuestra fuente principal de energía, que es lo que está ocurriendo. Desde ese punto de vista, desgraciadamente, la política de reducir la deforestación en la Amazonía prácticamente no existe o es muy limitada, y el resultado de eso es la sequía. ¿Sí? Tenemos Situación. una prueba evidente en ese sentido, y por eso necesitamos cambiar las políticas, es decir, no solamente tratar de resolver el problema de la luz, sino resolver el problema del agua, que son problemas íntimamente vinculados. Situación bastante compleja que se evidencia, Carlos. El tiempo es bastante corto. Ya para ir concluyendo, pues quisiéramos escuchar una recomendación suya que tal vez podríamos aplicar el ciudadano común y corriente en este contexto. Sumarnos a una campaña de ahorro energético sería la solución que debería ser impulsada en este caso aquí en Quito por la empresa eléctrica y a nivel nacional por el mismo gobierno. Esa tal vez podría ser una parte que se Es una podría ir parte muy aplicando. importante. Yo diría que es una parte muy importante, no es la única forma, porque también, como les mencionaba, tenemos que aumentar la generación, Así por es. ejemplo, con paneles solares o expandiendo proyectos eólicos como el de Villonaco 3, que es muy importante, ¿sí? Pero evidentemente tenemos que comenzar a ahorrar electricidad. Y hay muchas formas de hacerlo, yo les he mencionado Ujú. algunas. Creo que eso debe fortalecerse enormemente, no solamente que quede en un decreto o en una primera medida, porque eso debe formar parte de una política integrada que incluya, por ejemplo, como habíamos mencionado, la empresa eléctrica Quito, en el caso del alumbrado público, en fin, que se promueva la instalación de paneles solares en las casas donde esto sea posible y demás. Perfecto, nos quedamos con esta recomendación de Carlos Larrea, experto energético y catedrático, a quien le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana aquí en Plataforma al Aire. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen bien. Muchas gracias, mi querida Gracias. Patti, ya para ir concluyendo también. Qué importante, Pati, algo que a mí siempre me queda, por favor, cuidemos la naturaleza, cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos arbolitos, aportemos justamente, mire que esto nos va a ayudar, como dice, mientras más vamos deforestando, se va afectando justamente a toda la flora, a toda la fauna, y esto es lo que nos causa estos problemas que hoy tenemos, estos cambios que no sabemos cuándo es invierno, cuándo es verano, y cuando viene el verano tenemos estas sequías increíbles que estamos atravesando.
bueno, les dejamos esa inquietud a cada uno de ustedes, como siempre, por favor, para que lo tomen en cuenta. Con eso, simplemente recordarles, Pati, que mañana, bueno, nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, estamos en Spotify, estamos en todo lado. Usted no se puede perder de nosotros, porque nosotros, donde usted está, estamos nosotros, esta plataforma al aire. Con eso nos vemos el día de mañana. Por favor, cuídese, que tenga un excelente día y una bendecida semana, mi querida Patti. Así es, desearles a todos que tengan un lindo inicio de semana. Por favor, avisemos al ECU 911 si es que vemos por allá alguna persona que quiere provocar incendios. La situación ha sido extremadamente grave para la ciudad capital y considero que para otras provincias del país. Por el momento no hemos tenido afectaciones a seres humanos, pero el rato que llega a pasar esta situación, ahí como que recién vamos a darnos cuenta, y no es así, mi Pati. Pati, rapidísimo, mira esto que pasó, que se encontró un pequeño sesno con todas estas situaciones que se dio, tal vez se separó de la madre, no se sabe, pero ahora está justamente bajo los cuidados de los expertos, de los médicos, pero mira lo que sucede, cuántas afectaciones hay acerca de estos incendios que se han causado o que se dieron por el mal manejo, digo yo, por la mala situación del ser humano, así es que vamos a cuidar, que eso es muy importante justamente para nuestra flora, nuestra fauna, que todo lo que tenemos, cuidémoslo, por favor. Es como su casa. Esta es nuestra casa general, por favor. Su casa nunca está sucia. Cuidemos también nuestra ciudad, nuestra capital, todo nuestro país, que es importantísimo. Con esto creo que nos vamos despidiendo, Patti. Nos vemos el día de mañana con más información y las mejores entrevistas en Plataforma al Aire. Así es, un fuerte abrazo para todos.